Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito y cada día el de más gente, tus amigas las hormonas. Hoy vengo a haceros unos profesionales del hierro. Este es el podcast que a mí me gustaría que todo el mundo, si yo pasara consulta, supiera y ya me dijera, ostras Isa, ya he visto los análisis y gracias a tu podcast ahora interpreto lo que me pasa, lo que veo en los análisis. Y me alimento tan bien porque conozco al dedillo que hace el hierro desde que yo lo tengo en el alimento o en el suplemento hasta que está procesado por la última célula del cuerpo. Entonces, sin más, porque este podcast hoy está cargadito y no precisamente como yo de calor, sino porque, hoy va a ser fuerte, chicos, vamos a aprender mucho. Vamos a aprender mucho y este podcast casi debería ser de escucha obligatoria para todo el mundo, porque, no, fuera de bromas, creo que el hierro es uno de los minerales menos entendidos y cuando sabes que codifica al nada más y nada menos que al 2% del genoma humano, codifica para proteínas relacionadas con el hierro, te das cuenta que el tema de la hemoglobina y de los glóbulos rojos y de la anemia es lo último. Encima vais a aprender por qué la anemia, cuando diagnosticamos anemia, llegamos súper tarde los médicos. Porque la anemia no es tengo anemia, no tengo. Es todo un continuo desde estar normal, pasando por balance negativo, depleción de hierro, empezar a que tu médula ósea se afecte y ¡pam! Anemia. Vamos a aprender un montón. Entonces ya empezamos. Venga. ¿Por qué, Isa, importa tanto el hierro en el cuerpo? El hierro cumple numerosas funciones. Lo primero, sabéis que el hierro, la mayor parte del hierro, aproximadamente el 65% del hierro, está formando parte de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que permite transportar el oxígeno a todas las células de nuestro organismo. Es más, sin hemoglobina no transportaríamos oxígeno y nos moriríamos. De hecho, fijaos si es importante que solo cada globulito rojo contiene millones de moléculas de hemoglobina, permitiendo que cada glóbulo rojo contenga miles de millones de oxígeno. Entonces, si nosotros no tenemos hierro, nuestro cuerpo no puede producir hemoglobina. Si no podemos producir hemoglobina, no podemos transportar oxígeno en los glóbulos rojos. Y si no transportamos oxígeno en los glóbulos rojos, nos morimos. Fijaos si es importante, y a mí me encanta ir explicando poco a poco, que muchas veces sabéis que una de las principales causas de caída del cabello es la anemia, es la falta de hierro, mejor dicho, la deficiencia de hierro. Porque podemos tener deficiencia de hierro, lo veremos más adelante, sin tener anemia. ¿Y esto por qué es? Porque el hierro, como se ha explicado, sirve para una adecuada síntesis de hemoglobina que permite que transmitamos oxígeno. Y los folículos pilosos son una de las células más activas desde el punto de vista metabólico. ¿Esto qué quiere decir? Que consumen muchos nutrientes y mucho oxígeno. Por tanto, si nosotros no tenemos suficiente hemoglobina, no llega, porque el pelo no es algo prioritario. Si tenemos poca hemoglobina porque tenemos poco hierro, el pelo en la lista de prioridades de nuestro cuerpo es la última. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos poco hierro, tenemos poca hemoglobina, transportamos poco oxígeno, le llega poco oxígeno a nuestro folículo piloso, se afecta la microcirculación del folículo piloso y el pelo que crece es cada vez más débil, se vuelve frágil y con tendencia a la caída. De hecho, por ejemplo, sabéis que muchos tratamientos
tanto farmacológicos como, por ejemplo, o sea, el minoxidil, por ejemplo, entre otras cosas funciona porque es un vasodilatador. Entonces, vasodilata y favorece la llegada de sangre con hemoglobina, con hierro y con oxígeno. Luego también el ginkgo biloba, que se utiliza para favorecer la microcirculación de la cabeza, que es un suplemento, actúa también mejorando la microcirculación. Entonces, mejoras la microcirculación, llega más sangre, esa sangre, que son glóbulos rojos, tiene hemoglobina, esa hemoglobina se forma gracias al hierro, entre otras cosas, y transporta el oxígeno que permite que nuestro pelo crezca. Primera cosa importante, el hierro nos permite tener hemoglobina que nos permite oxigenar todas las células de nuestro cuerpo, haciendo que cada glóbulo rojo tenga miles de millones de átomos de oxígeno. Por otra parte, el hierro es importante porque nos permite formar una proteína poco conocida, pero que a mí me encanta, que es la mioglobina, que es una proteína que está en todos nuestros músculos, desde los músculos pierna, bíceps, cuádriceps, hasta músculos del intestino, hasta músculo cardíaco, y esa mioglobina permite que en nuestros músculos se almacene oxígeno para que pueda estar, como tenemos una microreserva de oxígeno, para que independientemente de cómo tengamos la hemoglobina y el flujo sanguíneo, nuestros músculos se aseguren un mínimo de oxígeno para funcionar. Pues esa mioglobina necesita de hierro para producirse. De ahí a que el hierro es fundamental para una correcta contracción cardíaca, una correcta contracción muscular, y cuando no tenemos hierro, entre otras cosas, no tenemos suficiente producción de mioglobina, no tenemos esa reserva. Es que me encanta como cuando se une todo, ¿sabéis? O sea, como cuando se explicó, porque muchas veces los médicos os explicamos como la anemia da estos síntomas pim pam pam. Sí, pero ¿por qué? A mí me gusta que entendáis, entonces ahora vais a entender. Cuando no tenemos hierro, no producimos suficiente mioglobina, que es la proteína que os he dicho, que sirve para almacenar un poquito de oxígeno en los músculos. Si no tenemos esa mioglobina y no almacenamos ese poquito de oxígeno en los músculos, nuestros músculos no pueden funcionar bien. ¿Y qué aparece? Fatiga, cansancio muscular, pueden aparecer problemas del corazón, palpitaciones. ¿Entendéis un poco? Es que me flipa como que cerrar el círculo, ¿sabéis? Soy súper friki. Ay, es que siempre pienso, pero incluso, o sea, siempre he sido súper curiosa y creo que la carrera de medicina en su día me exacerbó todo el asunto, porque yo cuando me estudiaba las cosas, todo esto obviamente no se estudia en la carrera con esta profundidad, y mira que son 6 años de carrera, si te lo sacas a curso por año. Menos mal que yo me lo saqué a curso por año. Pero quiero decir, esto no se da ni de coña, ya os lo digo, O sea, en la carrera no se da esto. Lo que pasa es que yo soy muy friki, entonces yo no me conformaba como con estudiar. Los síntomas de anemia son PAM, se diagnostica PAM, que al final los médicos somos súper memorizadores. Yo siempre decía, ¿sabes? ¿Para qué estás perdiendo el tiempo en buscar tanto? Porque al final eso me retrasaba mucho el estudiar, ¿sabes? Entonces yo siempre decía, es que ¿para qué quieres saber el por qué la falta de hierro produce fatiga? Si esto no te va a servir para el examen. Pero yo aún así lo hacía. Y entonces mi padre me dijo desde entonces, y siempre me lo dice, y ahora me lo recuerda y me dice, ¿ves lo que te dije? Mi padre siempre me dice, el conocimiento nunca es en vano. Siempre, nunca vas a saber cuándo vas a utilizarlo. Y ahora, con el tiempo, me doy cuenta y digo, ostras, todas las horas extras que yo me autojuzgaba diciendo, Isabel, eres una idiota, ¿para qué te estudias esto? Si esto no va a caer en el examen. Así, como por mera curiosidad, ahora digo, tío, claro, la gente se piensa que todo lo que yo os cuento viene por ciencia infusa, ¿no? Perdona, viene de horas y horas de estudiar
desde la carrera, pero también a diario. Bueno, en fin, que todo esto para deciros que me encanta explicaros el porqué de las cosas. Siguiente, continuamos. ¿Por qué el hierro es importante? Os he dicho que es importante por la hemoglobina, os he dicho que es importante por ese truco, esa mioglobina, que es nuestra reserva temporal de oxígeno para los músculos, pero cositas guays que os van a gustar. ¿Dónde es clave el hierro? Para la síntesis de colágeno. Empezamos fuerte. ¿Esto qué quiere decir? Ostras, creo que no se está grabando. Sí. Para la síntesis de colágeno. ¿Cómo? Sí. El hierro se necesita, es decir, es indispensable para que, vosotros sabéis por el episodio del colágeno, que el colágeno es una estructura tridimensional formada por 3 cadenas y 3 aminoácidos que se repiten 333 veces. Os dije que era glicina, hidroxiprolina, hidroxilisina repetida 333 veces. Pues bien, el hierro es indispensable para que las enzimas dioxigenasas formen la hidroxiprolina y la hidroxilisina que forma parte de la estructura de colágeno. Es decir, si tú no tienes hierro, no puedes producir colágeno adecuadamente. Punto y pelota. ¿Cuánta gente o cuántos suplementos de colágeno, etcétera, ponen hierro? Pocos. Ponen todos vitamina C, que ojo, es buenísima la vitamina C, pero a ver si nuestros huesos no están bien por la falta de hierro, porque el colágeno se necesita, nuestra piel, nuestras articulaciones necesitan hierro. Si no hay hierro, no se forma la hidroxiprolina y la hidroxilisina y por tanto no hay cadenas para formar el colágeno. Fin. Después, esto os va a encantar. ¿Sabéis para lo que se necesita el hierro también? Y esto ahora en verano, para producir L-carnitina. La L-carnitina es esto tan famoso. Yo me tomo L-carnitina para quemar grasa. Muy bien. Pero ¿por qué no optimizas tu producción de L-carnitina? Entre otras cosas, se puede hacer con varias cosas. De hecho, una de las cosas... Bueno, en fin, esto os lo conté otro día. La L-carnitina, que es el transportador que permite que los ácidos grasos entren al interior de la mitocondria para ser oxidados, para quemarse, la L-carnitina necesita de hierro para producirse. Si tú no tienes suficiente hierro, tu oxidación de grasa, tu quema de grasa, se va a ver afectada. Entonces ahora empecéis a cerrar ostras y sabéis, yo tengo una anemia brutal y encima me costaba perder grasa. Oye, pues es que estas pequeñas cosas importan. Pues yo cuando la gente dice, o compañeros míos, no, esta persona es porque tiene que cerrar la boca y tal. Oye, perdona, no. Es que igual hay que hacer varios análisis para ver varias cosas. Después, otra función, es que, ¿ves? Cada cual no sé si es mejor que la anterior. Otra función que es clave, el hierro. ¿Sabéis cuál? Venga, os dejo un segundo para pensarlo. ¿Qué puede ser clave? Ya os he dicho, el colágeno, la L-carnitina, ¿sabéis qué es? Y aquí entro yo en culmen porque aquí se juntan como dos cosas brutales. La síntesis de hormonas tiroideas. Sí, el hierro se necesita para que la tiroperoxidasa tiroidea pueda producir hormonas tiroideas. Y aquí esto es flipante. Si tú no tienes suficientemente hierro, no produces la cantidad adecuada de T4 y de T3, pero es que ¿sabéis qué es? Que ya sabéis que cuando tú encima tienes hipotiroidismo, especialmente si encima le sumas que es autoinmune, ¿vale? Porque hipotiroidismos hay muchos, el más frecuente es autoinmune, pero también hay personas que tienen hipotiroidismo porque han tenido un cáncer o porque tienen hipertiroidismo y le han quitado la tiroides. Pues bien, el hipotiroidismo afecta a la absorción del hierro, porque las hormonas tiroideas juegan un papel fundamental, como veremos más adelante, en los procesos de absorción intestinal, especialmente duodenal, del hierro. ¿Por qué? Porque
Y aquí, ¿veis? Me encanta que cerremos círculos. Y aquí, ¿por qué? Porque las hormonas tiroideas son claves para producir la correcta producción de ácido, que vais a ver más adelante que es clave. Es necesario un pH ácido, por eso el ácido ascórbico, que es la vitamina C, el ácido cítrico, el ácido láctico, el ácido tartárico aumentan la absorción de hierro. Las personas que tienen hipotiroidismo tienen tendencia a tener una disminución del ácido, que eso les hace digerir peor proteínas, etcétera, pero es que también les hace absorber menos el hierro, predisponiéndoles a tener anemia de muchos tipos. Anemia con el hierro bajito, anemia con el hierro normal, incluso anemia que llamamos macrocítica, que es por falta de vitamina B12. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola, porque si yo no tengo hierro, no produzco hormonas tiroideas. Si no produzco hormonas tiroideas, no absorbo bien el hierro. Ya no sabes qué es antes o después. Otra función clave del hierro. El hierro es uno de los mayores, válgase la cosa, cuando está bien utilizado, para producir la enzima antioxidante catalasa. Es decir, el hierro sueltecillo no, porque oxida, pero cuando está bien metabolizado es necesario para producir catalasa. Otra función clave, y esto, ¿a qué va a gustar esto? A mucha gente, pero igual más de un hombre se lleva una alegría. Bueno, también, oye, y también quien lo disfrute. El hierro se necesita para la producción de óxido nítrico, que ya sabéis que el óxido nítrico es una de las moléculas más importantes para mantener una adecuada vasodilatación sanguínea que permita, entre otras cosas, que no tengamos hipertensión arterial, pero sobre todo lo más importante, que todos nuestros órganos estén bien oxigenados, bien nutridos, y además evita la agregación plaquetaria y mejora la motilidad intestinal. Todas esas son funciones del óxido nítrico. Pero ¿sabéis cuál es otra función muy guay? Esto lo conté en el podcast de la libido. El óxido nítrico, al mejorar la vasodilatación sanguínea, mejora la erección. Ah, problemitas, yo no tengo hierro. Y soy un hombre. No solo, ojo, cuidado porque incrementa la tensión arterial, sino igual tus erecciones se ven afectadas. Y te decimos, esas son cosas tuyas, no, perdona, es que igual el hierro afecta. Entonces, todo esto me importa porque quiero destacar que, como veis, el tema de la hemoglobina es solo una de las funciones del hierro. Por tanto, cuando tú tienes anemia, es una manifestación sanguínea de la falta de hierro. Pero es que antes han estado afectadas la función muscular de la mioglobina, la síntesis de colágeno, la síntesis de L-carnitina, la síntesis de hormonas tiroideas, la síntesis de catalasa, la síntesis de óxido nítrico. Por eso la deficiencia de hierro hay que tratarla aunque no cause anemia. Punto y pelota. Lo siento. Es que no voy a... Me sabe muy mal que... No, si no tienes anemia no... Oye, perdona, sí. No estoy diciendo que todo el mundo ahora haya que suplementarlos con hierro, no. Si no lo necesitamos, no. Porque tanto la falta como el exceso vais a ver que es un problema. Pero el punto intermedio. Y luego, por último, ya terminamos con todas las funciones del hierro, nos ayuda a que nuestro intestino produzca vitamina B3. La vitamina B3 generalmente, como vitamina que es, no la producimos en nuestro cuerpo. Pero es que la vitamina B3 se produce en el intestino por nuestra microbiota, gracias, entre otras cosas, al hierro, porque nos ayuda a metabolizar el triptófano, que una vez metabolizado da lugar a niacina. Y sabéis que la vitamina D3 es una de las vitaminas más implicadas en la correcta, entre otras cosas, función tiroidea, en la salud. Se ha puesto muy de moda con el tema de la piel, etc. Y ya hemos terminado el podcast, ¿vale? Es broma. Imaginaos que os he hecho todo el hype para terminar aquí. Bueno, en el fondo os he hecho un montón de cosas, ¿eh? Resumen, el hierro importa en el cuerpo porque controla el 2% del genoma. Es clave para la producción de hemoglobina que asegura que nuestros órganos se oxigenen. Por ejemplo, el folículo piloso. No tenemos hierro, no producimos cantidad suficiente de hemoglobina
no podemos transportar el oxígeno, no llega suficiente oxígeno y nutrientes a nuestro cabello, el cabello se va debilitando y se predispone a la caída. Luego también el hierro es fundamental para la producción de mioglobina, que es la proteína que nos sirve de reserva de oxígeno en los músculos. Por otra parte, el hierro es clave para la síntesis de colágeno, de L-carnitina, de hormonas tiroideas, de enzimas antioxidantes como la catalasa, para el óxido nítrico y la producción de vitamina B3. Dicho todo esto, ¿cuáles son las necesidades diarias de hierro? Y para esto tenemos que entender cuál es el metabolismo del hierro. En el cuerpo tenemos nada más y nada menos que las mujeres 2.300 miligramos de hierro almacenado y los hombres 3.300 miligramos de hierro almacenado. Y de eso es una salvajada de hierro, ¿eh? Y de todo eso, el 65% está en los glóbulos rojos, el 20% está almacenado en el hígado en forma de ferritina y en menor medida en otras células, pero sobre todo en el hígado. El 10% de todo ese hierro está en los músculos y el 5% está formando parte de todas esas enzimas que os he dicho que cumplen papeles, pues la función tiroidea, producción de óxido nítrico, etc. Para que todo esto funcione muy bien, nuestro cuerpo, y eso es importante porque aquí no quiero confundirme, nuestro cuerpo necesita entre 20 a 25 miligramos de hierro al día para funcionar. Esto no es lo mismo que lo que se necesita ingerir, ¿vale? O sea, nuestro cuerpo necesita 20-25 miligramos al día para funcionar. De esos 20-25, más del 99% se consigue por el reciclaje de nuestro cuerpo, ¿vale? Los glóbulos rojos se destruyen cada 120 días, eso va al bazo sobre todo, y en el bazo hay un proceso que se llama destrucción de glóbulos rojos, ¿vale? Y ese hierro se recapta y se redistribuye para producción. O sea, dice el cuerpo, vale, como el cuerpo aprovecha todo, lo recicla y lo guarda. Entonces, la alimentación solo contribuye a 1 o 2 miligramos de esos 20 y 25, que justamente no, fijaos lo inteligente que es el cuerpo humano, en el día perdemos también 1 o 2 miligramos, sobre todo por la descamación de la piel, de las células intestinales y una pequeña cantidad por las heces, una pequeñísima cantidad. Entonces, la alimentación compensa esas pérdidas diarias que son entre 1 y 2 miligramos. Ahora bien, para que la alimentación nos aporte ese 1 o 2 miligramos, necesitamos tomar entre 10 a 20 miligramos de hierro y las embarazadas 27. Por eso el embarazo es un periodo donde de manera preventiva hay que suplementarnos con hierro y la lactancia también, pero es súper importante en el embarazo, ¿vale? Entonces, nuestro cuerpo utiliza 20-25 miligramos de hierro al día, necesita. De esos, aproximadamente 20-22 miligramos son del reciclaje de otro hierro que ya teníamos. Y solo 1 o 2 miligramos de eso es lo que nos aporta la alimentación. Ahora bien, como la alimentación es tan poco eficiente en general en aportarnos hierro, necesitamos consumir alimentos que contengan 10 miligramos de hierro en los hombres aproximadamente, 20 en las mujeres porque compensa la pérdida menstrual. Por tanto, en edad fértil serían 20 las mujeres, 10 hombres y 10 mujeres en etapa de menopausia y 27 miligramos al día en el embarazo. Yo creo que ha quedado bastante claro, pero es que ¿sabes lo que pasa? Cuando hay muchas cifras no quiero tampoco darlas porque yo creo que os lía un poco, pero bueno, la cuestión es que de todo eso, tú me dirás, Isabel, ¿por qué tengo que tomar 10 miligramos de hierro al día? Si soy hombre o si soy mujer en etapa no menstrual. 20 si soy mujer menstrual y 27 en embarazo, si realmente solo se incorpora 1 o 2 miligramos.
Pues porque el hierro tiene baja absorción. Tanto el hierro animal, que se llama hierro hemo, que tiene una absorción, una biodisponibilidad del 20-30%, como el hierro no hemo vegetal, que tiene una del 3 al 10%, ¿veis? Por eso se necesita mucha más cantidad en los alimentos, porque el hierro hemo, que es el animal, el que proviene de alimentos animales, que es en teoría, abro comillas, el mejor, solo se absorbe entre un 20 y un 30%. Y el que viene de vegetales, un 3 y un 10%. Entonces entendéis un poco que hay que tomar, por eso, lo de 10 miligramos, 20 y 27 en el embarazo. Luego os diré cómo mejorar la absorción de hierro en los alimentos, ¿vale? Y entonces, ese hierro se absorbe y luego se incorpora, se transporta y se incorpora en varias células. El hierro es transportado por una proteína que se produce en el hígado y se llama transferrina. Todo esto, que podéis pensar, ¿y esto por qué nos lo cuenta? Lo vais a entender porque esto es importante para que cuando yo luego os diga cómo podéis identificar la falta de hierro tempranamente, os suenen las cosas. Entonces, tú tomas el hierro con los alimentos. Ese hierro tiene que absorberse y transportarse. Pues en ese transporte, el hierro no puede ir suelto porque es tóxico. El hierro tiene que ir en una proteína que se llama transferrina. Y esa proteína la produce el hígado. Esa proteína, cuanto más vacía esté, cuanto más capacidad de transporte tenga, nos indicará que menos hierro tenemos. Porque la transferrina es como un coche. Y nosotros cuando vemos en los análisis medimos cómo de vacío está el maletero del coche. Si tú tienes el maletero lleno de hierro, tienes la transferrina llena, tu capacidad de transportar más cosas va a ser nula porque estoy lleno, no puedo. Mientras que si está cuanto más vacía, será, ostras, más hueco tengo para el hierro porque menos cosas tengo. Pues lo mismo, la transferrina transporta el hierro. Cuanto más vacía esté, cuanto mayor sea nuestra capacidad de transferencia del hierro, que esto se pide en los análisis, menos hierro tendremos. Por otra parte, el hierro, os he dicho que se almacena, sobre todo en el hígado y en menor medida en la médula ósea y en el bazo. El hierro no se puede, es tóxico almacenarse suelto. Se tiene que almacenar en otra proteína que se llama ferritina. Por tanto, cuando tu cuerpo detecta que te falta el hierro, esa ferritina libera moléculas de hierro que son metidas en la transferrina y las distribuye por las células. Por tanto, podéis intuir que si tu ferritina está baja, tienes pocos depósitos de hierro en el hígado. Ahora bien, si la ferritina está alta, tú podrías pensar, ostras, entonces quiere decir que tengo demasiado hierro. Porque ya sabéis que la falta y el exceso es siempre en el cuerpo humano un problema. Aquí es donde entra el pedir otro marcador que es de inflamación crónica. ¿Por qué? Porque la ferritina se produce también en el hígado, igual que la transferrina, pero además de producirse para almacenar el hierro, cuando nosotros tenemos una infección, una inflamación crónica de bajo grado, tu hígado, os lo voy a poner súper fácil, se vuelve un poco loco y empieza a producir muchas proteínas que no tocan, entre ellas la ferritina. Entonces, muchas veces, personas que tenemos enfermedades autoinmunes, tenemos la ferritina elevada y nos dicen, tienes demasiado hierro. Y en el fondo tenemos poco hierro. ¿Por qué? Porque si solo mides la ferritina
y no mides otros parámetros que yo os diré más adelante, puedes pensar falsamente que la tienes elevada porque tienes mucho hierro, pero no, es porque tienes una inflamación crónica. Por eso siempre que se pida la ferritina hay que pedir un marcador de inflamación como puede ser la proteína C reactiva. ¿Por qué? Porque si tú tienes la ferritina elevada y la proteína C reactiva normal, me asegura que tú no tienes inflamación y que igual sí que el problema es que tienes demasiada ferritina porque, por ejemplo, tienes síndrome metabólico, ¿vale? O porque tienes una enfermedad genética del hierro. Pero si en cambio tienes la ferritina muy alta y la proteína C reactiva muy alta, yo ya sé que eso no me puedo fiar, que es porque tu hígado, como tienes una inflamación, una infección, se ha vuelto un poco loco y ha producido mucha ferritina. Pero esa ferritina no sirve para saber cuánto tienes de hierro, ¿vale? Te resumo porque esto es súper complejo, pero es que creo que lo necesitáis saber para que luego entendáis los análisis, porque luego yo entiendo que os surjan tantas dudas. Entonces, el hierro, una vez que se absorbe con los alimentos, se transporta en una proteína que se llama transferrina. Cuanta más capacidad tiene la transferrina de transportar hierro, más es nuestro déficit de hierro, porque quiere decir que la transferrina está vacía de hierro. Después, una vez que la transferrina transporta el hierro que ya no utilizamos se almacena en la ferritina, especialmente en el hígado. Por tanto, una ferritina baja nos indica una falta de hierro en los depósitos, mientras que una ferritina elevada puede indicarnos que tenemos un exceso de depósito de hierro en el hígado, conduciendo, entre otras cosas, a inflamación hepática, siempre que no tengamos una inflamación, una enfermedad autoinmune crónica que haga que se eleve marcadores de inflamación. ¿Por qué? Porque si nuestro hígado, por el motivo que sea, o nuestro cuerpo hay inflamación, nuestro hígado se va a volver loquito y va a producir ferritina sin tener esa ferritina función de almacenaje, ¿vale? Después, una cosita que creo que es importante. Isabel, ya nos has explicado por qué importa el hierro en el cuerpo, cuál es el metabolismo, es decir, dónde está el hierro, que está en la hemoglobina, que está en la ferritina, que está en la mioglobina, que está en enzimas para la síntesis de colágeno, que el cuerpo necesita 20-25 miligramos al día para funcionar, que eso implica que nosotros debemos aportar con la alimentación 10, 20 o 27 miligramos, porque hay poca absorción de los alimentos. Entonces, me paro aquí, ¿cómo puedo aumentar la absorción del hierro en los alimentos? Que es un tema, alimentos y suplementos, ¿vale? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues, primeramente, el hierro hemo, el que proviene de los animales, es muy biodisponible dentro de lo poco disponible que es el hierro. ¿Por qué? Porque el hierro de los alimentos ya está en la forma hemo, que es una forma que es muy parecida a como el cuerpo la tiene, y por tanto el hierro presente en alimentos de origen animal, carnes rojas, carne de cerdo, pescados, entra por un transportador específico que tiene para él en las células intestinales y por tanto hace que sea muy biodisponible, ¿vale? Entonces el hierro animal, y aquí no estoy diciendo que haya que tomar animales, no, yo os explico cómo es la fisiología humana, cada uno que haga luego lo que quiera, ¿vale? Yo os explico por qué decimos los médicos que el hierro, o decimos, bueno, es la verdad, que el hierro presente en los alimentos de origen animal se absorbe más, básicamente porque el hierro está en una forma que se llama forma hemo, y esa forma hemo tiene un pase directo, tiene una puerta directa que se llama una proteína HCP1 en los intestinos, que se absorbe, entra directamente de la luz intestinal al enterocito, sin ningún problema. Por otra parte, el hierro presente en alimentos de origen vegetal entra
por otra puerta diferente que se llama DMT1, ¿vale? Que son las siglas de transportador divalente de metales tipo 1. Este transportador es un tanto más complicadito, ¿vale? En tanto que necesita, por una parte, que el hierro sufra una pequeña transformación, ¿vale? Que pase de un ion que se llama ion férrico a ion ferroso y que sea más soluble. Entonces, este proceso que permite que desde los alimentos de origen vegetal el hierro sufra estas transformaciones que le permiten entrar por el transportador que os digo, hay varios factores que pueden ayudarnos a aumentar la absorción. Uno es la vitamina C, ya lo sabéis. Otro es... Ay, me está dando hipo. Perdón. Otro es la fructosa de la fruta, de manera natural, también actúa como un favorecedor de la absorción de hierro vegetal. Por otra parte, el ácido cítrico, presente en naranjas, limones, limas, piñas, tomates, también favorece la absorción del hierro vegetal. Por otra parte, la proteína mucina que tenemos en nuestro intestino, de ahí la importancia de una correcta integridad de la barrera intestinal para absorber bien el hierro, pues bien, la mucina es una proteína que tenemos en todo, que está recubriendo, como ya sabéis del podcast del intestino, recubriendo toda la barrera intestinal. Pues ese moco, esa capa de mucina, y especialmente gracias a su contenido en histidina, permite que el hierro de los alimentos de origen vegetal sea más soluble, sea más estable y se permita la absorción, ¿vale? Evita que ese hierro se precipite y luego se elimine por las heces. Por tanto, para aumentar la absorción de alimentos, luego os contaré lo de los suplementos, ¿vale? Pero para aumentar la absorción de alimentos de origen vegetal del hierro, tenemos vitamina C, ácido ascórbico, puede ser en suplemento, puede ser en kiwis, piñas, tomates, brócolis, pimientos. Después el ácido cítrico, que es limón, lima, naranja, mandarina, piña, tomate. Después el ácido tartárico y el ácido láctico. El ácido láctico está en productos lácteos, especialmente yogures, en fermentados yogures, kéfir, etc. Todo esto, y la fructosa de la fruta, todo esto puede ayudar a aumentar la absorción de hierro en los alimentos. Por tanto, oye Isabel, yo no quiero tomar productos de carne. Me da igual, por lo que sea, no me gustan, no, me da igual. No os preocupéis que se puede absorber el hierro de los alimentos de origen vegetal, intentar compensar esa falta de puertas directas, ¿vale? Los alimentos de origen animal entran por una puerta directa, los de vegetal son un poco más, requieren varios caminitos, pues para esos caminitos ayuda a lo que os he dicho. Y después intentar evitar factores que afectan a la absorción de hierro, y esto es los polifenoles del café y del té, especialmente el ácido clorogénico. Es más, solo con tomaros un café después de una comida se disminuye hasta un 40% la absorción del hierro de esa comida. Entonces habría que dejarlo al menos 2 horas si tienes problemas de hierro. Después los suplementos de calcio, no el calcio de los alimentos, ¿vale? Los suplementos de calcio, especialmente en cantidades a partir de 300 miligramos, que es lo que llevan los suplementos, compiten con el hierro, forman complejos y el hierro no se absorbe. Por tanto, todo el mundo que toméis suplementos de hierro y tomáis suplementos de calcio, que ya sabéis que yo no los recomiendo, pero bueno, si los tomáis, separarlo al menos 4 o 5 horas, ¿vale? Y por otra parte, la yema del huevo tiene una proteína que se llama fosbitina. Pues bien, esa fosbitina tiene muchos residuos de fósforo y esos residuos de fósforo se pegan al hierro y disminuye
la absorción del hierro porque forman complejos que precipitan y se eliminan por las heces. Entonces, si tienes problemas de hierro, evita tomar los alimentos vegetales, las legumbres, con la yema del huevo, ¿vale? Es decir, no tomes el huevo con las legumbres, con el tofu, con las patatas, con el brócoli, con los frutos secos y con la quinoa, que son los alimentos más ricos en hierro, ¿vale? Resumen, la absorción del hierro. El hierro de los alimentos de origen animal, especialmente la ternera, el cerdo, las almejas, las ostras, que son los alimentos más ricos en hierro, entran por una puerta directa que se llama HCP1 y permiten que se absorban entre un 20 y un 30%. El hierro de los alimentos de origen vegetal, legumbres, soja. Es que la soja siempre realmente es una legumbre, pero bueno, la gente la considera separada. Legumbres, soja, las espinacas, los guisantes, la coliflor, la quinoa, los orejones, que son súper buena fuente de hierro, lo que pasa es que tienen, claro, mucho azúcar. Los orejones, la quinoa, todo esto tiene una absorción bajita, pero podemos mejorarla si nos tomamos junto con ello alimentos de origen vegetal que contengan vitamina C, que contengan ácido cítrico, que contengan ácido láctico, como yogures, y que contengan ácido tartárico. Isabel, pero si has dicho que evitemos los suplementos de calcio porque disminuyen la absorción del hierro. En los detalles está la diferencia. Os he dicho suplementos de calcio a partir de 300 miligramos. Es que un yogur, quedaos tranquilos que no tiene 300 miligramos de calcio. Entonces, el problema es cuando se ingiere con grandes cantidades de calcio, como en los suplementos. Por eso, de hecho, una buena alternativa para mejorar la absorción de hierro, por ejemplo, de las espinacas, es luego tomarte un yogur o un kéfir, porque ese ácido láctico aumenta la absorción del hierro presente en las espinacas, en las lentejas. Después, es que son un montón de cosas, ¿eh? Síntomas de la falta de hierro. En niños, una disminución de la velocidad de crecimiento, disminución de la atención, niños muy inquietos, muy dispersos, que les cuesta concentrarse. Mirad la deficiencia de hierro. Aunque no tengan anemia, ahora lo veréis más adelante. Me da igual. La falta de hierro es causa conocida de disminución de problemas de aprendizaje, de disminución de la atención. Y entonces yo siempre a veces digo, es que igual no todos los niños tienen un trastorno de déficit de atención y hiperactividad, porque muchas veces es por esto, sí, pero ¿has hecho una analítica para medir? No es que el niño esté depresionado de hierro y por eso está que no puede con su vida. Que oye, que luego independientemente puede estar diagnosticado de un trastorno del neurodesarrollo como el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, sí, pero antes vamos a descartar causas reversibles, no vamos a poner al niño una etiqueta para siempre y encima darle anfetaminas, cuando igual alguien, si se para y mira los análisis, descubre el pastel, ¿vale? Entonces, en niños esto, en adultos, además de capacidad de atención, suele aparecer fatiga, precisamente por el tema muscular que os he dicho, debilidad por el tema de la mioglobina, palidez de la piel, caída del cabello, pelo más seco, labios agrietados, dificultad para tragar, lo que se denomina en el lenguaje médico disfagia. Entonces, ojo, cuidado con estos síntomas porque os he dicho anemia, no. Es que anemia es un signo además. Síntomas. Repito, porque es que me parecen súper importantes. Todo esto puede aparecer sin que haya una pizca de anemia. Me da igual que... Es que no tengo anemia. Sí, pero es que puedes tener deficiencia de hierro sin anemia. Es que anemia yo ya he llegado tarde como médico. Si te diagnostico anemia. Lo siento. Entonces, síntomas de deficiencia de hierro. Niños, disminución de la velocidad de crecimiento, disminución de la atención, problemas de aprendizaje. Un niño que no para, hiperactivo.
En adultos, además de esto, fatiga, debilidad, palidez, caída del cabello, pelo más seco, labios agrietados y dificultad para tragar. Uf, quiero ir al baño, pero estoy aguantando un montón porque tengo que hacer el podcast. Yo tengo un calor que no... Escuchadme, ¿no sabéis? Tengo un calor... Escuchadme, es que... qué calor hace. Es que no puedo soportarlo. Lo que no hago por vosotros... Y encima el podcast es que no quiero que sea muy largo. Pero es que esto es súper importante, Isabel. Esto tienes que hacerlo. Venga ya. Es que necesito que hoy me enviéis como triple cariño, porque no sabéis el calor que estoy pasando. Es que no puedo más. Ay, y encima ya sabéis que por mi esclerosis múltiple el calor nos empeora mucho porque aumenta la degradación de la mielina y empeora los síntomas que ya tenemos, incluso puede aparecer brotes. Yo uno de los brotes que tuve fue en verano además. Y de hecho fue en verano en tanto que no me pude ir a ver a mi hermano que vive en Estados Unidos porque perdí la visión del ojo. Entonces, podéis imaginaros, yo lo siento, pero no me gusta nada el calor. O sea, independientemente porque te puede estar más cansado o menos, es que a mí me afecta a mi enfermedad. O sea, es que de verdad que es un horror. O sea, lo siento, pero es que no puedo con el calor. Y entonces os prometo que lo que estoy haciendo, si mi médico supiera que estoy haciendo esto por vosotros, me diría, pero tú estás pirada. En fin, es que no sabes lo mal que lo paso con el calor. Súper mal, pero súper mal. Venga, Isabel. Es que, a ver, se me ha ido de la cabeza así. Entonces, la deficiencia de hierro. Isabel, me has dicho los síntomas, pero ¿cómo sé si tengo deficiencia de hierro? Os voy a explicar cuáles son los parámetros que hay que medir y los valores, si queréis. Y os voy a... Pero antes yo necesito que entendáis que entre normal y anemia hay toda una escala que os voy a nombrar y enumerar, no con la intención de que vosotros seáis médicos, ¿vale? Porque para eso está mi carrera, sino porque creo que es importante que esto lo sepáis vosotros porque así podéis empoderaros y decir, ostras, no, mira, yo mil gracias, pero es que yo sé que aunque no tenga anemia, usted me tiene que hacer un perfil de hierro porque todo esto que me cuenta me puede orientar a una falta de hierro y yo no me quiero esperar 3 meses más a que ya esté tan mal para que me diagnostiquen anemia. Y lo siento, os lo merecéis. Porque yo como médico, mi labor ¿qué es? Mejorar la salud de las personas. Y al menos no haceros daño. Y esto, informar, forma parte de mejorar vuestra salud. Entonces, ¿qué valores habría que pedir? Ya os diré qué valores indicarían normal, qué valores nos empezarían a indicar, ostras, estás empezando a quedarte vacíita de hierro. ¿Qué valores nos indican que ya hay una falta de hierro, una ferropenia? ¿Qué valores nos indican que tu médula ósea está empezando a disminuir su producción de glóbulos rojos? Y después, ¿qué valores son los de la anemia? ¿Veis? Es que entre normal y anemia empieza a decaer mi hierro, tengo deficiencia de hierro y mi médula está empezando a decaer. Hay 3 escalones entre medias. Que esos son meses y meses que una persona está perdiendo calidad de vida. Que tú estás teniendo falta de atención, que tu hijo está teniendo falta de atención, que está perdiendo crecimiento, que tú además se te está cayendo el pelo, que encima no estás metabolizando bien las grasas por la L-carnitina, que tus músculos no están funcionando bien, que no produces el óxido nítrico suficiente para tener una adecuada salud cardiovascular, para tener unas buenas erecciones, que tus hormonas tiroideas no están funcionando bien. Ostras, es que yo para eso no soy médico, si no te explico todo esto. Dicho esto, normal. Bueno, os digo lo que habría que pedir, ¿vale? Yo ya sé que en la sanidad pública sé todo esto. Yo os cuento todo esto. Si lo podéis hacer, estupendo. Si no, lo apuntáis y cuando podáis, me da igual, pero yo os informo.
Isabel, a mí no me lo hacen. Tenéis toda la razón. Ojalá yo fuera ministra de Sanidad y gestionara muchas cosas, pero como de momento no soy ministra de Sanidad y no creo que me lo vayan a ofrecer porque no formo parte de ningún conglomerado político, no me lo van a ofrecer. Entonces yo hago de ministra de Sanidad en mi podcast. Entonces, los valores que habría que pedir idealmente para ver nuestro estatus de hierro, idealmente sería ¿qué capacidad tiene nuestra transferrina de transportar el hierro? Y se llama capacidad de transporte de la transferrina. Después sería ideal pedir la ferritina, que es la proteína que almacena el hierro. Después el hierro en sangre. Después la saturación de transferrina, que es un valor justamente opuesto a la capacidad de transporte de hierro de la transferrina. Y después medir los glóbulos rojos, ¿vale? Esto hay muchos valores. Yo os voy a decir los valores normales porque no creo que haga mucho, más que nada porque los valores varían entre laboratorios. Entonces yo os voy a decir lo normal y todo lo que salga de esto ya nos puede indicar tanto más cuanto peor esté. Si tenemos un balance negativo de hierro, si empezamos a quedarnos sin hierro, si ya tenemos una deficiencia de hierro franca, si nuestra médula ósea se empieza a afectar y por último si ya tenemos anemia, ¿vale? Entonces, lo normal en adultos, tener una capacidad de transportar hierro por parte de la transferrina, es decir, capacidad de transporte de la transferrina de 300 o menos, 330, 300 menos. Todo lo por encima de 330 nos va a indicar que tus reservas de hierro se están vaciando. ¿Por qué? Porque quiere decir que tienes la transferrina con mucha capacidad de transportar el hierro. ¿Por qué? Porque está vacía. Entonces, precisamente la capacidad de transporte de hierro de la transferrina por encima de 330 se va acompañada de una saturación de la transferrina por debajo de 30. Son contrarios. Tienes muy poca saturación de transferrina y mucha capacidad de transporte. Entonces, valores de capacidad de transporte de hierro de la transferrina. Por encima de 330 microgramos por decilitro y saturación de la transferrina por debajo de 30 ya es fuera de lo normal. Después, valores de ferritina normales son en torno a 60, 90 en mujeres en edad fértil, 60, 147 en hombres y 60, 210 en mujeres en etapa de la menopausia. Por debajo de una ferritina de 30 ya nos indica cosas malas. Entre 30 y 60 os dejo el hueco ese porque no hay consenso, ¿vale? Entonces, una ferritina de 60 estaría bien. Por debajo ya de 30, mal. Y por debajo de 10, horror. El hierro en sangre normal, esto varía mucho, suele ser 150 microgramos por decilitro. Todo lo que sea menos de 150 microgramos por decilitro ya nos puede empezar a indicar que empezamos a tener falta de hierro. Cuando tienes menos de 115 ya es falta franca y cuando tienes menos de 40 ya es anemia. ¿Veis todos los rangos? Y después, los eritrocitos, cuando estás normal, están normal. Cuando tienes un poco falta de balance de hierro, están normales. Cuando tienes falta de hierro, están normales. Cuando tienes tu médula que empieza a fallar, están normales y solo se afectan cuando tienes anemia.
Por eso los glóbulos rojos no son una buena manera, porque te estás saltando la persona que empieza a caer el hierro, la persona que ya tiene déficit de hierro y la persona que su médula ósea está empezando a fallar. Entonces, resumen, capacidad de transferencia, de transporte de hierro de la transferrina, saturación de la transferrina, ferritina, hierro en sangre y eritrocitos. Eso sería como lo que yo os recomendaría pedir. Con respecto, ya no me enrollo más, porque creo que este podcast ya se nos va a hacer muy lento, es en suplementos de hierro, yo sé que en la seguridad social se da el típico hierro que sienta fatal, lo sé. Y es un horror, tenéis toda razón. Yo en mi Instagram tengo varios suplementos de hierro que os recomiendo porque tienen mayor absorción. En mi Vital Natal Woman sabéis que las personas que estéis embarazadas o que estéis buscando, estar seguras porque utilizo una forma de hierro altamente biodisponible. Tenéis que buscar un hierro que esté unido, que esté quelado con algún aminoácido como por ejemplo la glicina, el bisglicinato de hierro, o que esté protegido para favorecer su absorción y mejorar su tolerancia como el hierro sucrosomado, y que luego tenga al menos 2 de estos micronutrientes que se necesitan para que el hierro no solo se absorba, sino que además se incorpore en la proteína hemo, que es la clave para no solo la hemoglobina, sino también, por ejemplo, para la mioglobina y para la formación de todas las enzimas que os he dicho, para la producción de colágeno, etc. Y estas vitaminas son la vitamina B6 o la piridoxal 5-fosfato, la vitamina B5 o ácido pantenoico, la vitamina C, después la vitamina B7 o niacina, después el zinc y después el cobre. ¿Tienen que tener todos el hierro? No tienen que tener todos, como os he dicho. Que tenga un par y así aumenta la absorción de hierro. Resumen, el hierro que sea bisglicinado, por ejemplo, en Vital Natal Woman utilizo el hierro bisglicinado de la patente Ferrochel, pero si no, que no queréis, porque solo necesitáis hierro, ir a mi post sobre cómo elegir un buen suplemento de hierro y está. Después, si no, que sea un hierro sucrosomado, es decir, que esté protegido. Y además que tenga alguna de las vitaminas o minerales que os he dicho, que son vitamina B6 o piridoxal 5-fosfato, ácido pantoténico, vitamina B5, biotina o vitamina B7, zinc, cobre, por ejemplo. Hay otras vitaminas del grupo E, pero que ya no voy a deciros todo. Y quiero decir, porque es que ya... Entonces tengo que explicar sí, porque la vía ya no quiero enfrascaros más, que es un podcast bastante complicado. Entonces, espero que os haya gustado. Cualquier duda extra, por fin, me lo escribís en mi Instagram o en mi canal de YouTube. Recomendarlo. No, espérate, una cosa súper importante. Por favor, persona que me contéis de anemia tratada con un buen suplemento de hierro. Es decir, que no te estéis yendo por la pata baja, que sea un buen suplemento de hierro, como os he dicho, que sea hierro bisglicinado, que sea hierro sucrosomado, que tenga esas vitaminas B6, B5, B7, zinc, cobre, y que no mejora tras 3 meses de tratamiento, por favor, descartar una enfermedad celíaca. Se descarta fácilmente, en general, midiendo los anticuerpos antitransglutaminasa y la inmunoglobulina IgA total. El tener los positivos no confirma la enfermedad celíaca porque los anticuerpos positivos no son suficientes, ni mucho menos para la enfermedad celíaca, que se necesitan 4 criterios y eso solo sería uno, ¿vale? Pero si están negativos, en la gran mayoría de casos nos descarta una enfermedad celíaca. Y muchos casos de anemias recurrentes y que no mejoran son por una enfermedad celíaca. Cuando se diagnostica la enfermedad celíaca y se quita el gluten, mejoran las vellosidades intestinales y mejora la absorción de hierro. Y además, al disminuir la inflamación, también mejora la formación de glóbulos rojos. Entonces, Isabel, yo llevo 3 meses con un buen suplemento de hierro,
como tú me has dicho, con encima los micronutrientes extra y no mejoro de la anemia, ir a vuestro médico de cabecera en la medida en la que podáis y si no, solicitad cita con un médico o de cabecera, médico internista, para que luego en el caso de que sea positivo os derive a digestivo y os miran los anticuerpos antitransglutaminasa y la IgA total. No os quitéis el gluten. Se tienen que hacer con el gluten. Medirlo. ¿Que salen positivos? Pues oye, ya seguimos investigando. ¿Que salen negativos? Pues ya nos quitamos ese riesgo de que sea enfermedad celíaca, ¿vale? Y nada, que os quiero un montón y que un besito. Adiós.